Bienvenidos jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo o también conocidas como razones trigonométricas de los ángulos agudos. Para hablar de una razón trigonométrica, primero tenemos que conocer cuáles son los operadores trigonométricos. Son 6 y yo los tengo aquí de manera abreviada. El primero es el seno, el segundo el coseno, la tangente, cosecante, secante y cotangente. Estos son nuestros 6 operadores trigonométricos. Ahora que los conocemos, vamos a dar nuestra primera definición de razón trigonométrica. Se dice que la razón trigonométrica es la fusión de cualquiera de estos 6 operadores trigonométricos. Un ejemplo, que sea la fusión del operador trigonométrico seno con un ángulo cualquiera, pues supongamos que sea alfa. Esta fusión nos va a generar una cantidad, un número, y a toda esta expresión se le va a conocer como razón trigonométrica. Entonces, si nosotros fusionamos estos operadores trigonométricos con un ángulo alfa también, ¿cierto? Le damos alfita a todos, podemos deducir que existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 razones trigonométricas. En algunos libros definen a las razones trigonométricas como la división de dos lados en un triángulo rectángulo, pero vamos a dejarlo por el momento ahí. Vamos por acá. Tenemos un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo presenta un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos, de los cuales vamos a colocar a este ángulo agudo como alfa. Lo que debemos saber acá es que el lado más grande y que se encuentra frente al ángulo de 90 grados se le va a conocer como hipotenusa y lo vamos a representar con la letra H. Al lado que se encuentra frente a nuestro ángulo alfa se le va a conocer como cateto opuesto y el lado que se encuentra a su costado como cateto adyacente. Pero ojo jóvenes, porque los catetos van a depender de la perspectiva del ángulo que escojamos. Imaginemos que yo hubiera escogido este ángulo de acá, que le vamos a llamar beta. El lado que se encuentra frente a beta vendría a ser este de aquí. Entonces, para beta, este lado sería su cateto opuesto. Y el lado que se encuentra a su costado sería su cateto adyacente de beta. Pero en este video hemos escogido el ángulo alfa y hemos ignorado a beta. Otra cosa más que debemos saber es que si yo quisiera hallar la hipotenusa, hay una pequeña fórmula que es hipotenusa al cuadrado es igual a este lado, que es el cateto opuesto, al cuadrado, más este lado de acá, que es nuestro cateto adyacente al cuadrado. Entonces, para hallar la hipotenusa usaríamos esta fórmula, que no es más ni menos que el teorema de Pitágoras. Ahora, si yo despejo, jóvenes, obtendría el cateto opuesto y el cateto adyacente de la siguiente manera: cateto opuesto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos nuestro cateto adyacente al cuadrado. Ahora, si yo quiero hallar el cateto adyacente, diría que el cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Entonces, con el teorema de Pitágoras nosotros vamos a poder hallar cualquier lado en un triángulo rectángulo. Ahora que conocemos cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos y para qué sirve el teorema de Pitágoras, volvamos por acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que una razón trigonométrica es la división de dos lados en un triángulo rectángulo? Pues si me piden la razón trigonométrica seno del ángulo alfa, que lo tenemos por acá, yo diría que es la división de este lado, que es el cateto opuesto, sobre su hipotenusa. Entonces seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. Si me pedirían el coseno de alfa, de este ángulo de acá, diría que es su lado adyacente sobre su hipotenusa.
Entonces colocaríamos A como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo alfa sería su lado opuesto sobre su lado adyacente. Ahora, estas tres últimas razones trigonométricas son las inversas de estas tres primeras. ¿Y por qué? Porque es una propiedad de la razón trigonométrica que nos dice que estos pares de razones son recíprocas, o sea, si se multiplican entre sí, nos van a dar la unidad. Pero vamos a dejarlo por ahí por el momento para no confundirnos. Vamos a dejarlo como que estas tres son la inversa de estas tres primeras. Si el seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, la cosecante de alfa será hipotenusa sobre opuesto. Si el coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa, la secante de alfa será hipotenusa sobre adyacente. Y si la tangente de alfa es opuesto sobre adyacente, la cotangente de alfa será adyacente sobre opuesto. Ahora, si te dificulta aprenderte estas 6 razones trigonométricas, pues hay una palabra que nos va a resolver la vida, se podría decir, nos va a simplificar la vida. ¿Qué es esta palabra? SOHCAHTOA. ¿Qué quiere decir SOHCAHTOA? Pues la S viene representada como el seno, ¿cierto? Colocamos por acá, seno. La C de coseno, muy bien, coseno. Y la T de tangente, ¿cierto? Entonces ya tendríamos nuestras tres primeras razones. Lo que sí debemos aprendernos es que es estas tres últimas. Si acá era la tangente y dijimos que su recíproca era cotangente, entonces lo colocamos arriba, cotangente, arribita la tangente. Si acá era coseno, arriba su recíproca es secante, lo colocamos acá arriba, secante. Y por último, si acá era seno, su recíproca es cosecante y lo colocamos acá arribita. Ahora, si yo quiero hallar estas tres primeras razones trigonométricas, solo tengo que leer de izquierda a derecha. Y diríamos, el seno es O como opuesto sobre H como hipotenusa. El coseno será A como adyacente sobre H como hipotenusa. Y la tangente será O como opuesto sobre A como adyacente. Ahora, si yo quiero hallar estas tres últimas razones trigonométricas, tendría que leer de derecha a izquierda, de esta forma. Si quiero hallar la cotangente, diría que es A como adyacente sobre O como opuesto. La secante será H como hipotenusa sobre A como adyacente. Y la cosecante será H como hipotenusa sobre O como opuesto. Muy bien. Entonces, de esta manera ya tendríamos nuestras 6 razones trigonométricas y su fórmula dada. Ahora que ya tenemos este panorama claro, vamos con algunos ejercicios. Bueno, jóvenes, vamos con el primer problema. ¿Qué nos dicen? Si la tangente del ángulo alfa es 3/4, hallar las 6 razones trigonométricas. O sea, con este dato que nos dan, nos piden hallar las 6 razones trigonométricas. Lo primero que debemos hacer, jóvenes, es estos datos reemplazarlo en nuestro triángulo rectángulo, ¿cierto? Nosotros sabemos que la tangente de alfa es igual a ¿qué? Al lado opuesto sobre su lado adyacente. Entonces, si me dicen que la tangente de alfa es 3/4, nosotros diríamos que su lado opuesto de alfa vale 3 y su lado adyacente de alfa vale 4. Entonces reemplazamos en nuestro triángulo rectángulo. Su lado opuesto vale 3 y su lado adyacente vale 4. Ahora, si nosotros con estos datos quisiéramos ir de frente a reemplazar, aquí diríamos que el seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. Tenemos el opuesto del ángulo alfa, sí, vale 3. Pero tenemos la hipotenusa del ángulo alfa, pues nos falta hallarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué aplicaríamos? Teorema de Pitágoras. Muy bien, jóvenes. Diríamos que este lado, que es la hipotenusa, vamos a colocarle x, ¿cierto? Sería x al cuadrado es igual
a nuestro cateto opuesto, que es 3 al cuadrado, más nuestro cateto adyacente, que es 4 al cuadrado. Entonces bajaríamos de la siguiente manera: 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. X al cuadrado es igual 9 más 16, 25. Este 2 está como exponente, pasa al otro lado como raíz cuadrada. Entonces tendremos que x es igual a la raíz cuadrada de 25. Muy bien. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces ya tenemos nuestra hipotenusa, que es igual a 5. Ahora que ya tenemos completos nuestros tres lados de nuestro triángulo rectángulo, vamos a proceder a reemplazar el seno de alfa, que era opuesto sobre hipotenusa, lado opuesto, que es 3, sobre nuestra hipotenusa, que es 5. Diríamos que es 3 quintos. El coseno del ángulo alfa es su lado adyacente sobre su hipotenusa, ¿cierto? Aquí lo tenemos, lado adyacente sobre su hipotenusa. Sería 4 sobre 5. Y la tangente de alfa, pues me lo dan como dato, que vale 3 cuartos. Ahora, jóvenes, ¿se acuerdan que yo les dije que estas tres últimas razones eran las inversas de estas tres primeras? Entonces, si seno de alfa es 3 quintos, la cosecante de alfa será 5 tercios. Si el coseno de alfa es 4 quintos, la secante de alfa será 5 cuartos. Y si la tangente de alfa es 3 cuartos, la cotangente de alfa será 4 tercios. Entonces, ya tendríamos nuestras 6 razones trigonométricas resueltas con este dato de aquí. Vamos con otro problema. Bueno, jóvenes, en el segundo problema nos dicen: si la tangente de x es igual a 1 sobre 5, hallar e, que es igual a la raíz de 26 por el seno de x más la cotangente de x. Entonces nuestro primer dato, jóvenes, es que la tangente de un ángulo x es igual a 1 sobre 5, ¿cierto? Y me piden hallar e. Ahora, lo primero que teníamos que hacer era reemplazar este dato en nuestro triángulo rectángulo. Pero esta vez me están dando como ángulo a x, ¿cierto? Que lo vamos a colocar por acá. Ahora, nosotros sabemos que la tangente de cualquier ángulo es su lado opuesto sobre su lado adyacente. Entonces diríamos que el lado opuesto de x es 1 y su lado adyacente es 5. Lado opuesto de x es 1 y su lado adyacente o cateto adyacente es 5. Ahora, segundo, ¿qué teníamos que hallar, jóvenes? Teníamos que hallar la hipotenusa, si es que no lo teníamos, ¿cierto? ¿Y cómo le llamamos eso? Con el teorema de Pitágoras. Vamos a colocarle a la hipotenusa la letra y. Y diríamos que y al cuadrado es igual a nuestro cateto opuesto al cuadrado, que es 1, más nuestro cateto adyacente al cuadrado, que es 5, ¿cierto? Y al cuadrado es igual a 1 más 25. Bajamos, y al cuadrado es 1 más 25, 26. Este 2 está como exponente, pasa al otro lado como raíz. Y tendríamos que y es la raíz cuadrada de 26. Entonces reemplazamos por acá. Nuestra hipotenusa vale 26. Ahora nos piden hallar el valor de e, ¿cierto? ¿Y cuánto vale e? Dice que vale la raíz cuadrada de 26 por el seno, el seno del ángulo x más la cotangente del ángulo x. Entonces, raíz de 26 baja, ¿cierto? Baja solito, por el seno. ¿Cuál era el seno? Su lado opuesto sobre su hipotenusa, ¿cierto? En este caso es de x. Su lado opuesto es 1 y su hipotenusa es raíz de 26. Reemplazamos 1 sobre raíz de 26 más la cotangente de nuestro ángulo x. ¿Qué era cotangente? Lado adyacente sobre su lado opuesto, pero en este caso es de x. Lado adyacente es 5 y su lado opuesto es 1. Tendríamos 5 sobre 1.
Aquí, ¿qué hay? Se van, ¿cierto? Se simplifican. Raíz de 26 se va, con raíz cuadrada de 26 se va. Y nos quedaría 1 más 5 sobre 1, 5. Y 1 más 5, 6. Entonces, esta expresión de acá nos daría como resultado final 6, jóvenes. Y eso sería todo.